muchas gracias a todos por la asistencia y sobre todo a la organización del Cibercamp por contar conmigo otro año más. Y bueno, nada, empezamos. Espero que les guste a todos la ponencia. Me gustaría mostrar un poco qué vamos a ver dentro de esta ponencia, ¿no? Empezaremos con una breve introducción. No sé si todo el mundo que ahora actualmente está viendo la ponencia está relacionado con el mundo industrial y sobre todo con el sector eléctrico. Entonces vamos a ir poco a poco viendo tanto activos como comunicaciones y alguna normativa que afecta directamente a este sector y que nos puede ayudar a entender un poco más todo el proyecto, ¿no? Cómo se ha desarrollado. Por esa parte lo he comentado, ¿no? Vamos a hablar del sector eléctrico, taxonomías de ataque, vamos a conocer lo que es una taxonomía de ataque, cómo utilizarla y luego la incorporación de tácticas técnicas y procedimientos que se están, bueno, creo que hubo más charlas de esto, entonces puede apoyar y afianzar los conceptos. Por otro lado, el framework de Caffeine, ¿vale? Hablaremos del propio framework, qué es, para qué sirve y cómo poder utilizarlo, sobre todo, obviamente, a nivel industrial. Y un modelado de amenazas. Vamos a ver un ejemplo de cómo poder modelar las amenazas teniendo toda la información y de una parte un poco más peculiar, ¿no? Que todos los modelados que se están haciendo actualmente. Bueno, ¿quién soy yo? Ya me han presentado, así que bueno, sin más, aquí tenéis tanto LinkedIn como cualquier necesidad, me podéis consultar y cualquier duda estaré encantado de solventarla. Para empezar, lo que ya se comentó, ¿no? Un poco. El proyecto viene de un trabajo fin de máster, se llama FASE, Framework de Ataque para el Sector Eléctrico. En este caso, el título no corresponde con el nombre del propio framework, pero bueno, ya veremos luego el porqué, ¿no? Un poco la idea de todo este framework nació de la necesidad que tienen algunos sectores, como por ejemplo el eléctrico, de una cierta regulación a la hora de hacer también tareas de red team o modelados de ataques. Están viendo que los últimos ataques que han afectado a nivel industrial, los que más impacto han tenido a nivel de operaciones han sido en el sector eléctrico. Por lo tanto, es un sector que está en auge para los propios atacantes, es de bastante interés y también, bueno, temas que están de actualidad, ¿no? Coches eléctricos, patinetes eléctricos, la gente cada vez tiene más dispositivos que funcionan, digamos, con ciertas cargas concretas y puede ser un problema, ¿no? Y luego, otro de los argumentos por los que me decanté a la hora de realizar este trabajo fue por el framework de TiberEU, ¿vale? TiberEU es un framework de obligatorio cumplimiento en el cual, bueno, obligatorio cumplimiento, más o menos, ¿no? En el sector financiero que dicta unas pautas a la hora de realizar ciertas acciones a nivel de red team, ¿vale? Cómo poder interactuar en una red del sector financiero, cómo hacer ataques de manera concreta. Al final, ciertos sectores te piden unas normativas muy restrictivas y, por lo tanto, no te puedes salir de algunas pruebas que tienes que pactar previamente con el cliente, ¿vale? Y sobre todo en ciertos sectores, como puede ser este y el que estamos hablando ahora, el eléctrico. Otra de las argumentaciones de por qué utilizar el sector energía y concretamente la parte de electricidad, el sector eléctrico, es la gran cantidad de ataques que se están detectando, ¿vale? Esto puede deberse a diferentes hechos que básicamente se basan en que están invirtiendo, muchas empresas están invirtiendo en desarrollo y en que, pues bueno, expertos y gente con bastante renombre y que entiende mucho de la materia puedan investigar en este aspecto vulnerabilidades que están afectando a dispositivos que directamente están en subestaciones eléctricas o en una de las fases del suministro eléctrico, ¿no? Luego vamos a ver algunos de los dispositivos para poder entender todo lo que estamos hablando ahora mismo.
Y ahora para ubicarnos, ¿vale? Digamos que hay ciertas partes, ¿no? En el sector eléctrico. Están las centrales de generación, esa fase de generación eléctrica que puede venir pues, de diferentes fábricas, molinos, algunas presas, hidráulicas, etcétera, etcétera. Luego hay una fase de transporte en la cual nosotros llevamos la electricidad a los puntos que nos interese. Luego llega una subestación, hay veces que tiene una subestación de transformación, a veces no hace falta transformar cómo viene la electricidad para luego suministrarla al cliente, y luego está la parte de distribución, ¿no? La subestación de distribución, que es la que nos vamos a centrar principalmente. Y ya una vez finalizada está la parte de comercialización, en la cual pues, bueno, todos los usuarios ya estamos más acostumbrados. Aquí tenemos pues, bueno, desde contadores inteligentes a otros tipos de dispositivos que realizan mediciones, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto, ¿no? del propio framework? La idea era crear un framework inexistente actualmente para el sector eléctrico, en el cual tú digas unas pautas que hay que realizar para poder hacer ataques en producción, ¿vale? Y recalco en producción porque es un tema bastante peleagudo, ya no solo en el sector eléctrico, sino en el sector industrial, ¿vale? Es muy complejo decirle a un cliente o explicarle a alguien que tú vas a entrar en su planta, una planta que está produciendo y todo va bien, y vas a empezar a tocar cosas, ¿vale? Tocar cacharros y hacer manipulaciones que, bueno, ellos quieren saber qué vas a hacer, ¿vale? Potenciar la taxonomía CAT, y en esto aquí está el matiz de por qué no se va a parecer esta charla a las que igual puedan hablarse los modelados de ataque con la matriz de Mitre, etcétera, etcétera. Al final hay que hablar de taxonomías, no de una lista de requisitos de tácticas y técnicas, por el hecho de que Mitre al final se basa en Lockheed Martin, ¿vale? En la taxonomía Lockheed Martin, que hablaremos de ella también. Y proporcionar una serie de pasos clave a ejecutar por equipos de Red Team, ¿vale? Lo que comentábamos. En producción es súper importante marcar unas pautas que se van a seguir para que el cliente sepa en todo momento qué acciones vas a realizar y cómo van a ser esos ataques y qué posibles impactos puede tener en su producción, ya sea igual algún tipo de parada, etcétera, etcétera. Pero aquí también vamos a comentar en qué fases se pueden realizar estos ataques, ¿vale? Yo no voy a entrar en una subestación, voy a cortar la red que tenga, o bueno, las medidas de seguridad física, y voy a acceder tan ricamente, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar un poquito también del sector eléctrico, cómo funciona una red de una subestación y cómo funcionan algunos de esos dispositivos. Sobre todo la parte de UCS, que es la unidad de control de la subestación, que aquí no aparece reflejada, pero es bastante importante en una subestación. Tenemos también los IEDs que podéis ver, que digamos que son dispositivos inteligentes que permiten realizar acciones de apertura y cierre de fases, etcétera, etcétera. Aquí os voy a poner una imagen que explica un poco a nivel conceptual lo que puede gestionar un IED. Imaginaros que hay un bloque de viviendas y yo empiezo a abrir ciertas fases, a darle energía a una vivienda, a otras no, una torre de edificios, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es a nivel conceptual, luego la realidad puede llegar a ser otra. Está la parte de los dispositivos, los HMI, que son los interfaces máquina-humano, en el cual un operador puede visualizar las operaciones que se están desarrollando dentro de la propia subestación, o puede ser un HMI global en el cual interactúen más de un proceso y tú puedas llegar a ver diferentes procesos en una misma pantalla, ¿vale? Al final todo se basa de pantallas y tener un conocimiento. Luego hay algunas subestaciones que tienen las famosas remotas, ¿vale? Que son lo que veis ahí, una RTU, son dispositivos que permiten realizar ciertas órdenes de control también, aunque bueno, con el tema de los IEDs este dispositivo igual está empezando a desaparecer, etcétera, etcétera. El mercado se está moviendo bastante. Suele haber, obviamente, dispositivos a nivel de red, como puedan ser switches, que gestionan comunicaciones, creación de VLANs para segmentar la red, etcétera, etcétera, que luego pues bueno, puedes tener un pequeño SCADA local en la subestación para ver cómo interactúa el proceso, y luego en la fase ya de visualización más global en la parte de control, ¿vale? Con un cortafuegos, si es que existe, o si no, pues bueno, con
los dispositivos que tengas de red. Y el servidor SNTP, porque al final en el mundo industrial la parte de tiempos es súper importante, puede estar redundado, aquí ya estamos hablando de otro tipo de protocolos, pero bueno, no nos vamos a meter en este jardín, ¿no? Comunicaciones que te puedes encontrar dentro de una subestación eléctrica actualmente, bueno, pues aquí vamos a ver GUS, los Simple Values y MMS, ¿vale? Todos estos protocolos, MMS no, pero GUS y Sample Values sí utilizan multicast, ¿vale? Esto significa, si estáis más acostumbrados a broadcast, que yo puedo enviar un paquete a cierta dirección y eso puede hacer que todos los dispositivos dentro de esa red reciban esa información, ¿vale? Así rápidamente y dicho un poco rápido. Y bueno, esto también incorpora vulnerabilidades. Básicamente se han detectado fabricantes que el driver no lo tienen bien implementado y cuando tú envías una trama multicast por GUS, por el protocolo GUS, o reinyectas paquetes, esos paquetes obviamente van a toda la red, por lo tanto puedes llegar a hacer una denegación de servicio a todos los dispositivos que tengas dentro de la subestación, ¿vale? Este tipo de comunicaciones están reguladas por un estándar que luego veremos. Por otro lado está el IEC 104, ¿vale? Este protocolo es de comunicación, interactuación entre subestación y centro de control y te permite realizar tanto lecturas como poder hacer lanzar órdenes de control, de apertura y cierre de interruptores, etcétera, etcétera. Luego también vamos a ver una demo enfocada a este protocolo y a un protocolo que no tengo en diapositivas, pero me pareció interesante poder comentarlo, que es DNP3, ¿vale? DNP3 es un protocolo que sobre todo está extendido en América y afecta al sector eléctrico, ¿vale? Posiblemente también en Europa existan dispositivos que soporten el protocolo y aparte se esté utilizando, porque puede ser que el dispositivo soporte muchos protocolos y no los esté utilizando todos. Bueno, aparte del conocido Modbus, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, reflejo algunos de los filtros existentes en Wireshark y alguno de ellos nos puede dar lugar a detectar algún ataque que luego veremos con otras herramientas, como por ejemplo el que podéis ver a la izquierda de todo abajo, 104 ASDU.typeID igual a 45, así dicho en frío es un poco raro, pero básicamente esto te permite detectar comandos single command, ¿vale? Esto significa que si yo envío un comando yo puedo interactuar y abrir una fase, ¿vale? Un interruptor. Eso significa que puedo dejar pasar la corriente o no. Y como comprenderéis, en algunos dispositivos la corriente o no significa dar electricidad a toda una ciudad o no. A nivel normativo, que siempre es un poco más farragoso y bueno, un peñazo, ¿no? Está la 27019, que es un estándar que afecta sobre todo a nivel eléctrico, al sector eléctrico, en el cual pues, bueno, tú tienes una especificación de los procesos de control y monitorización que existen dentro de la parte de generación, transmisión, bueno, lo que comentábamos, ¿no? A lo largo del proceso de la electricidad. Y bueno, siempre hay que tener todas estas normativas en cuenta a la hora de realizar ciertas acciones cuando accedemos a una subestación o accedemos a nivel eléctrico. Está la 62351, que era el estándar que os comentaba anteriormente, que digamos que es una regulación de seguridad de cómo interactúan los protocolos. En este caso, pues bueno, 104, está IEC 101, este protocolo es serie. Yo siempre estoy hablando de protocolos TCP, pero bueno, o igual en otra capa, pero vamos a ver que se puedan ver, ¿no? Que no van solo por el cable. Y bueno, el 61850 como MMS, GUS, lo que comentábamos, ¿no? Y luego por otra parte está el 62443, que este es un estándar, un grupo de estándares, como podéis ver ahí abajo en la imagen, en el cual pues, se aglutinan una serie de buenas prácticas y de controles que permiten a las entidades industriales pues de alguna forma clasificar sus activos y ir tanto segmentando la red como asegurándolos, ¿vale? Tanto a nivel de dispositivo como a nivel de red.
Ahora, bueno, después de contar este pequeño inicio, me gustaría también comentar los incidentes que se han detectado a nivel industrial y concretamente en subestaciones o en el sector eléctrico, para así ponernos ya un poquito más en materia, ¿vale? Ya empezamos a hablar del framework y cómo vamos a hacer todo. En 2015, ¿vale? Grey Energy consiguió pues dejar fuera de... Bueno, ponerlo KO, ¿no? A una subestación, básicamente porque este ataque lo que hacía era enviar comandos, single command, que era lo que comentábamos antes y por eso puse el filtro, de forma repetida, ¿vale? Pero esto fue el final. Vamos a comentar ahora un poco su evolución, porque la primera detección fue en 2007, se detectó como un malware que hacía denegación de servicio distribuida y luego se vio que parece ser que había alguien bastante interesado en este tema y empezó a evolucionar el bicho, vamos a decirlo así, ¿no? Salió una segunda versión en 2010 con más funcionalidades, se metieron pues, funcionalidades de rootkit, etcétera, etcétera. Bueno, un poquito cosas mucho más complejas. La última versión del malware fue, como comentábamos, eso, en 2015, que fue la que afectó a una subestación de Ucrania y la dejó pues, fuera de servicio. Y en 2014 pues, bueno, salieron como dos variantes, que estaba el Black Energy Light y el Big, que básicamente se diferenciaban. Es que uno tenía un dropper para que no pudieses detectarlo y el otro tenía unas pequeñas variantes, ¿no? Por otro lado, en 2017, este fue posiblemente el malware de los más complejos que han salido actualmente, ya que era un malware modular y tenía diferentes módulos dependiendo del protocolo al que iba a atacar. Pues tenías IEC104, lo que comentábamos, IEC101, que es importante comentar esto porque ya os dije que era serie y también le afectaba, ¿vale? Llegaba a impedir las comunicaciones legítimas. 61850, OPC, que es un bus de comunicación en el cual interactúan más protocolos. Y bueno, también tenía módulos de descubrimiento de dispositivos, escáner de puertos, etcétera, etcétera. Utilizaba una vulnerabilidad conocida de Siemens, de los Ciprotec, que hacía denegaciones de servicio. Y luego, bueno, también tenía un módulo wipe para que tú no pudieses poder detectarlo, etcétera, etcétera, que bueno, ya lo estaban empezando a incorporar otros malware. Y ya el último, de los últimos que han sido detectados fue Grey Energy, en el cual no llegó a impactar a nivel de operación, vamos a decirlo así, pero sí se vio que tenía objetivos principalmente industriales, ¿vale? Esto quiere decir que igual el malware lo habían detectado en una fase de espionaje y reconocimiento del entorno para luego poder realizar un ataque mucho más elaborado. ¿Y por qué se sabía eso? Pues porque afectó a estaciones de trabajo que ejecutaban software de SCADA, software de adquisición de datos y monitorización, que era bastante importante para el desarrollo del proceso, y luego también afectaba a servidores que estaban clasificados como sistemas esenciales y por lo tanto no se solían apagar, solo en tareas muy, muy concretas y eran de mantenimiento. Obviamente, si tú te encuentras este malware en este tipo de activos, puedes dar a entender que la gente que te está atacando ya sabe a dónde quiere ir y lo que quiere llegar a hacer. Luego no se esclarecieron más los datos que se obtuvieron, pero daba lugar a que sí que iba a haber un impacto final, ¿no? en el proceso. Ahora vamos a hablar de lo que son las taxonomías, ¿vale? Sobre todo para diferenciar la parte de CAT y la parte de Lockheed Martin. ¿Qué diferencias tiene y por qué me he basado en CAT y no en Lockheed Martin? Una taxonomía de ataque al final pues, es un conjunto de fases y etapas en las cuales te permite analizar el comportamiento o el modelado de algún ataque, ¿no? Es como un análisis en profundidad que tú puedes realizar con equipos y puedes llegar a saber pues, las acciones que estuvieron haciendo los atacantes para luego tú aprender, poder utilizarlo en equipos defensivos, vamos a decir, equipos de Blue Team, que se suele decir, y luego equipos de ataque para emular, que no simular. Bueno, la diferencia entre emular y simular es que tú cuando simulas pues intentas hacer más o menos el ataque que te ha hecho alguien y cuando lo emulas es que lo estás clavando igual, tal y como lo han hecho, ¿vale? Entonces,
Mitre al final, bueno, que sepáis que la matriz de Mitre ahora ya incorpora la parte de impacto, ¿vale? La táctica de impacto. Estas son las tácticas y estas son las técnicas. Las tácticas, digamos que, bueno, es dónde está marcado, ¿no? Y luego la técnica es qué ha hecho, cómo lo ha hecho. Luego lo veremos también un poco más en profundidad porque no quería pararme en esta parte, más bien hablar de Lockheed Martin, ¿no? La propia taxonomía. En Lockheed Martin se han visto bastantes variantes de modelos alternativos basados en el mismo, es un modelo registrado, basados en el Cyberkill Chain, ¿vale? Entonces, por digamos, la carencia de ciertas características, yo elegí CAT, pero eso no significa que no se pueda utilizar Caffeine con Lockheed Martin, ¿vale? Esto es también bastante importante comentarlo. Ahora me gustaría explicar cómo funciona la taxonomía CAT. Esto básicamente es una metodología, ¿vale? Sé que igual os estoy liando un poco. Por eso voy a decir claramente en qué círculo nos vamos a mover y en qué entorno nos vamos a mover con Caffeine, ¿vale? Los objetivos y estrategias es qué es lo que quiere un atacante, ¿vale? Un grupo de atacantes. Luego, por otro lado, es cómo lo piensan conseguir, con las tácticas y técnicas que habíamos comentado anteriormente, y bueno, ciertas herramientas. Y por otro lado, las evidencias, ¿no? Al final, pues tienes una serie de artefactos que tú vas detectando pues, por el análisis de host o a nivel de red y te van dando unos indicadores de qué ha podido hacer un atacante. Y luego está Caffeine, que está aquí dentro, ¿vale? En la cual su objetivo es generar tácticas y técnicas específicas para el sector industrial y concretamente para la parte eléctrica en subestación, y se enmarca aquí, donde veis el granito de café. Y bueno, también herramientas que se pueden hacer a medida o herramientas que se utilizan de otros. ¿Vale? Ahora, ¿cómo funciona la taxonomía? ¿Vale? Esta taxonomía de CAT, que bueno, entiendo que la de Lockheed Martin puede ser más conocida porque la usa mucha gente, pero ¿cómo funciona esta? ¿Vale? Hay un análisis del panorama inicial de amenazas en el cual pues, hay un modelado del objetivo. Esto es decir, que la gente está investigando sobre el objetivo y cómo lo va a atacar, ¿no? Hay una parte de macrointeligencia, microinteligencia. Bueno, no nos vamos a meter mucho en esto porque me interesa más comentarlo todo a nivel genérico. Hay un perfilado del objetivo. Los atacantes, obviamente, cuando van a hacer ese ataque, es que están investigando a quién van a atacar, cómo lo van a atacar, etcétera, etcétera. Personas, procesos, tecnologías. Al final, el eslabón más débil suelen ser las personas, ¿vale? Más que intentar atacar con la tecnología, hacer un malware que, vamos, haga magia, etcétera, etcétera, ¿no? Luego está la parte de compromiso. Todo esto son fases que luego vamos a verlo también en el modelado de un ataque. En esta fase, pues bueno, se ejecutan técnicas necesarias para generar brechas, ¿vale? de seguridad dentro de una organización. Bueno, esto es las personas que lo desarrollaron. La parte de infiltración, aprovechando esas brechas, pues cómo me voy a ir colando y, bueno, cargando alguna herramienta, allanándome el terreno, ¿vale? Vamos a decirlo así. La parte de persistencia, porque a mí cuando accedo a un sistema también me interesa volver, estar consultando información. Se ha visto que los malware a nivel industrial no generan tanto ruido, ¿vale? No es como igual en los últimos ransomware que todo el mundo se echa las manos a la cabeza y dice, me han cifrado y demás. No, esto es más complejo porque hay alguien dentro de tu red y tú no sabes que está ahí, ¿vale? Eso es la complejidad de todo esto. También es muy complejo actualmente con algunos sistemas que hay que tú realices este tipo de acciones y nadie te esté detectando. Por otro lado está la parte de reconocimiento interno, que es lo que estamos hablando. A mí también me interesa saber quién está a mi alrededor, cuáles son mis objetivos principales, etcétera, etcétera. Igual ahora mismo estoy atacando, por ejemplo, a un proveedor que da servicio a mi objetivo, que es una empresa X, en la cual, pues bueno, yo sé que le hace mantenimiento esta empresa y voy a atacarle a él antes que al otro, porque a él le dejan pinchar un USB o porque a él le dejan acceder a la red, etcétera, etcétera, etcétera.
Luego está la parte de movimientos laterales, que era lo que estábamos hablando, poder saltar de una zona a otra entre redes o entre equipos hasta alcanzar mi objetivo principal para luego ya ejecutar, pues, digamos, de alguna forma, el malware o lo que quiera ejecutar, ¿vale? Aquí yo creo que queda bastante claro, porque antes igual lo comentaba y era bastante lioso, por qué elegí más bien CAT que el Cyber Kill Chain, entre taxonomías, ¿vale? Al final, CAT te permite crear bucles y no es un camino lineal. La parte de Cyber Kill Chain, sí que hay gente que puede decirme que no es tan lineal como se comenta, pero es bastante complejo a nivel conceptual verlo representado. Por ello me pareció bastante interesante utilizar CAT. Por otro lado, está la muestra de todas las fases de una forma coherente, ¿vale? La parte de estrategia es sobre todo lo que diferencia a CAT de Cyber Kill Chain. Cyber Kill Chain no tiene una estrategia, pero CAT sí, entonces yo puedo saber en qué plano me estoy moviendo dentro del ataque, puedo saber en qué fase estoy, ¿vale? Sin poner un número, luego esto, luego voy saltando, utilizando la matriz de Mitre que se basa en esta taxonomía. Entonces, bueno, por eso de ahí. La fase de armamento, ¿no? Pues se puede decir, la traducción, no permite un planteamiento defensivo. Al final, todas las fases que tiene la taxonomía CAT sí permiten un planteamiento defensivo que puede ser aprovechado por equipos de Blue Team. La parte de CAT, bueno, lo que comentábamos ya de las estrategias y bueno, permite adaptarse a las TTPs. ¿Esto qué quiere decir? ¿Vale? O sea, esto también es bastante importante porque CAT no excluye a la matriz de Mitre, sino que la utiliza, ¿vale? La idea es utilizar todas las técnicas y tácticas que la gente va desarrollando, pues porque vale más trabajar todos en el mismo sentido que no haciendo la guerra cada uno por su cuenta, ¿vale? Y bueno, en principio esos fueron los porqués. Yo utilicé CAT y no Cyber Kill Chain. Y ahora vamos a saber qué es exactamente Caffeine, ¿no? De qué es a todo esto. Pues le cambié un poco el nombre, pues por lo dicho, ¿no? Porque era más orientado a nivel energía, Cyber Attack Framework for Energy Infrastructures. Bueno, sí, el nombre es molón y tal, y que me gustaba el grano de café, ¿no? Entonces, por eso lo puse así. La parte, digamos, de tácticas tiene el nombre de CAFTA, ¿vale? Que es el método. Ahora es cuando sí explicamos lo que es una táctica concretamente y una técnica, porque igual antes no lo dejé bastante claro. Es el método de utilizar para alcanzar un objetivo específico, ¿no? Y proporcionar el soporte a la estrategia que vamos a utilizar de CAT. Y luego la técnica es la forma en la que se realiza esa tarea, ¿no? Esa ejecución. De hecho, se utilizan los recursos, ¿vale? Y luego está la parte de herramientas, que la parte de herramientas, lo dicho, se pueden crear herramientas a medida, se pueden utilizar herramientas bueno, que ya están en el sector. ¿Cómo puedo yo representar todo esto que me estás contando, Aarón? Pues aquí está la fase de CAT, yo pongo la fase de CAT, que es la ejecución del objetivo, la táctica, digamos, que es un engaño al centro de control. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues utilizando modificación de parámetros a través de protocolos industriales y luego puedo utilizar ciertas herramientas. ¿Como cuáles? Pues simular comunicaciones con la remota utilizando la librerías de SCAPI que tengas con IEC104 o utilizando herramientas que te permitan realizar ciertas acciones, bueno, como por ejemplo Metasploit incorporado un módulo auxiliar en el cual tú puedes tener un cliente IEC104 y interactuar con el máster, ¿no? Digamos. ¿Y ahora qué sé todo esto? Vale, pero lo que comentábamos, estos ejercicios no van a estar en producción. Al final, en una subestación eléctrica que esté dando servicio a una ciudad o bueno, a una fábrica o a muchas fábricas, siempre también está la parte de safety y bueno, hay muchas normativas y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para que tenga cero impacto o el menor impacto posible? ¿Vale? Para empezar hay que tener cierta estrategia porque a la hora de ejecutar estas acciones, pues bueno, puede ser que tengas descargos dentro de la subestación o tengas balanceos de nodos. Pues, por ejemplo, es invierno y actualmente pues, en el norte de España hace mucho más frío que en el sur, ¿vale? Entonces desvío más la alimentación hacia arriba y dejo menos
entre comillas, alimentado la parte sur de España. Por lo tanto, eso puede ayudarte a tú meterte en una subestación y empezar ya a realizar ciertas acciones que previamente ya has pactado con el cliente, porque tú ya le has dicho las tácticas y técnicas que vas a desarrollar, cuándo las vas a desarrollar y todas las herramientas que vas a utilizar, ¿vale? Todo esto también basado en la normativa y que tú tienes un conocimiento del entorno. Y ahora, bueno, tenía una demo, ¿vale? Para que no sea todo esto un coñazo de hablar yo todo, pues os comento cómo funciona todo esto. A ver, porque no se está... Bueno, no sé si lo estáis viendo ahí. Voy a intentar... A ver si... Es que no se está reproduciendo con el... Vale, lo que faltaba. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Lo hago aquí y os lo voy comentando. No sé si lo podéis ver bien, yo creo que sí. Vale, esta es una demo en la cual yo tengo una subestación eléctrica que interactúa con DNP3, ¿vale? El protocolo que hablábamos antes que bueno, afecta sobre todo a América. Entonces, yo en mi subestación, pues bueno, estoy haciendo capturas, yo tengo un maestro y un cliente y aquí se puede ver como hay una comunicación bastante normal, ¿no? Todo esto está en local, sí, no sé si lo podéis ver, pero bueno, es un localhost, ¿vale? 127.0.0.1 y es un poco, digamos que es un entorno cerrado, igual como puede ser un entorno industrial, ¿vale? Dentro de estas comunicaciones, pues bueno, hay ciertas respuestas por parte del maestro y del cliente, hay una interactuación, yo quiero saber ciertos parámetros, cómo interactúa el proceso, un largo etcétera de cosas y también enviar órdenes de control, etcétera, etcétera. Nosotros, ¿qué vamos a hacer actualmente? ¿Vale? Ahora mismo. Pues vamos a intentar utilizar técnicas de fuzzing, que básicamente es utilizar trozos digamos, del protocolo para luego ir cambiándole los valores de tal forma que se vaya modificando y enviando muchas peticiones. En este caso, pues bueno, se utilizó un fuzzer como es Aegis a nivel de DNP3, en el cual tú vas enviando muchas tramas que puede ser que estén bien implementadas o mal implementadas, que básicamente a nivel de fuzzer tú lo que quieres es generar un estado de anomalía dentro del dispositivo. Por lo tanto, también es coherente generar tramas malformadas. En este caso, pues bueno, también se enviaban tramas malformadas y ahora, la parte de cómo voy a detectar que una persona acaba de acceder y acaba de utilizar un fuzzer para luego interactuar con algún dispositivo activo que yo tenga dentro de mi entorno, ¿vale? Vamos a utilizar un Kibana, que bueno, el Kibana está alimentado básicamente por un sensor que le envía la información, ¿vale? Al final Kibana lo está pintando, aquí por detrás es un LK, ¿vale? Un Elastic, un Logstash y un Kibana, en el cual bueno, a uno le llega la información, el otro vamos a decir que coge esa información, se la envía de forma coherente, con un formato que vaya a entender Kibana, que es la herramienta que va a pintar todas estas cosas, y luego en el panel una persona puede interactuar y hacer diferentes filtros, que bueno, como estaba hablando no se estaba viendo, pero aquí, cuando se le da a la lupa, ¿vale? Está haciendo filtros más arriba que creo que no salen. Bueno, no salen. Y luego también utiliza otra tecnología que es el CAPMI, que te permite acceder a capturas concretas, ¿vale? Capturas de tráfico que puedan ser de interés para un analista, que el cual ha detectado pues, algún tráfico anómalo o algún tipo de problema dentro de la red, ¿vale? Entonces está viendo que aquí están las tramas interpretadas y se lo puede descargar para verlo pues, con otra herramienta como pueda ser Wireshark. Se lo va a descargar, os doy fe de que se lo descarga. Y aquí puede ver pues, bueno, que hay tramas malformadas. Y aparte, otro concepto que sí que me salté, que me parecía interesante y no os lo dije, es que aquí hay un disector llamado BRO, en el cual te permite, digamos, interpretar todas las tramas. Y aquí aparecen conexiones que pone Broway, ¿vale? Que digamos que son raras. Entonces, la herramienta ya está detectando como que hay algunas conexiones que utilizan el puerto
que utiliza el protocolo de NP3 que no están bien, o sea que algo le pasa, o las están dropeando o de alguna forma hay cierta anomalía, ¿vale? Esto se me había escapado y era bastante importante y por eso la idea de que una persona cuando acceda a la backup también lo mire y esté fijándose en que hay bastantes tramas mal formadas y luego puede llegar a hacer un filtro para saber todas las tramas mal formadas que existen pues en un periodo de tiempo bastante corto y por ello puede dar lugar a que una persona esté utilizando un fuzzer, ¿vale? Luego hay técnicas un poco más avanzadas que miran otros niveles de comunicación que te pueden indicar que también se está utilizando un fuzzer, algún bit, etcétera, etcétera. Todo depende del disector y de la profundidad que se le quiera dar, ¿vale? Bueno, aquí se ven todas las tramas mal formadas, en la cual, lo dicho, se ve que un atacante está utilizando un fuzzer, por lo tanto, tú ya estás viendo que está utilizando técnicas de fuzzing, ¿vale? Y luego tenía otra demo, que esta me gustaría explicarla. Vale. Ponerosla aquí, porque esta tengo otra demo para detectar el ataque IEC104 que utilizado en Black Energy, ¿vale? De apertura y cierre de interruptores con el comando que acabamos, bueno, con el single command que vimos antes, ¿vale? Esta es una regla, esta no tiene que ver con la demo, sino que es una regla de man in the middle, que también la podéis utilizar en IEC104, y aquí es un poco la infraestructura que está montada, ¿no? Hay un router switch open source con la distribución Viata, que tú te lo puedes crear y puedes hacer bastantes cosillas, una sonda que posee Snort, en la cual está analizando todo el tráfico, y luego tenemos la red SCADA y la parte de maestro y esclavo, bueno, que están intercambiando en este caso IEC104, ¿vale? Ahora os pongo la demo. Vale, esta es un poco más dinámica y tampoco hace falta que me pare tanto. Entonces, aquí podéis ver cómo están las tramas de IEC104. La parte ASLU, digamos que es el datagrama, y ahí está el single command que os comentaba. Aquí se ve, bueno, el valor es 45, luego a nivel hexadecimal cambia, hay que detectarlo en la herramienta, pero ya nos da a entender cómo poder identificar todo este tipo de ataques de que nos inyecten alguna trama o alguien esté modificando alguna DLL maliciosa para interactuar con el proceso y enviar diferentes tramas con unas velocidades que no son las normales a nivel industrial, ¿no? No es lógico que una persona esté abriendo y cerrando un interruptor dando servicio, quitando servicio, dando servicio, quitando servicio en un lapso, en un periodo de tiempo muy corto. Esto no se hace. O sea, cuando una persona está abriendo un interruptor, digamos que, claro, son interruptores industriales y por lo tanto no lo hace de una forma constante. Aquí vamos a ver cómo se arranca el snort. Está un poco, está ampliado. No sé si es igual un poco lío o no. El maestro y el esclavo están interactuando entre ellos. Hay una fase de apertura y cierre con los diferentes tags que utiliza IEC104. A la derecha se puede ver cómo está interactuando y está enviando todos los paquetes. Y luego ahora vamos a ver a nivel gráfico, voy a pasarlo esto un poco porque andamos un poco peladitos de tiempo también. Vale, aquí está haciendo las escrituras, ¿vale? Al final se están utilizando simuladores, pero digamos que un atacante pues, podría modificar una DLL o podría hacer ataques un poco más elaborados. Y aquí se ve como bueno, se pinta en una plataforma que es la plataforma Snorby, la cual te permite visualizar digamos, todo lo que está pasando, ¿no? Tarda un poquito porque, bueno, al final es lo que tiene. Aquí se puede ver, a ver si... No, ya me he colado. Vale. Bueno, estaba aquí 2D, el 2D pertenece aquí, el 2D es digamos el 45, ¿vale? Para detectar el single command, porque al final esto se trata de detectar los paquetes y de ir cortándolos para obtener la información, que a nosotros nos interesa. Entonces, se ha puesto un filtro de detectar ese tipo de comando en un tiempo establecido concreto, ¿vale?
Y ahora mismo, pues bueno, aparece ahí la severidad, etcétera, etcétera, de que se ha detectado que bueno, había diferentes peticiones en un lapso de tiempo muy corto. ¿Vale? Y sin más, pues bueno, esta demo que te permite saber que un atacante está pues, inyectando tráfico, inyectando tramas o interactuando con el sistema sin tener permiso. Ahora bien, ¿cómo modela Mitre? ¿Vale? Mitre, nosotros tenemos pues, todas las tácticas y técnicas y bien puestas en la parte de Mitre y basada en Lockheed Martin, recordadlo. Entonces, yo tengo esta matriz en la cual me dice que bueno, dependiendo de la fase en la que esté, pues bueno, ejecución, persistencia, etcétera, etcétera, pues utiliza unas técnicas, unas tácticas, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vamos a verlo un poquito más gráfico? Pues bueno, lo que os decía, con CAD, ¿no? Yo creo que así se ve bastante más claro la parte de targeting que pueda tener un atacante, a quién voy a atacar, la obtención de información de la empresa, luego el envío de un spear phishing con igual un documento embebido, etcétera, etcétera, y cómo interactúa todo para luego seguir infectando la parte de infiltración, la persistencia. Tampoco me quiero parar mucho por el hecho de que, bueno, estoy un poquito pelado de tiempo y quería dejar por si hay preguntas. Aquí se pueden generar bucles, se ve bastante, yo creo que se ve bastante claro, no sé cómo lo veis vosotros. Y bueno, este es todo el proceso. Básicamente el proceso en sí, si está por internet, hay documentos que te lo explican a un nivel mucho más bajo. Tampoco me quiero parar porque no lo vais a poder leer muy bien. Espero que bueno, cuando estén las diapositivas disponibles por internet, pues si tenéis alguna duda, lo dicho, estoy a vuestra disposición. Y luego también te permite pues ver si hay diferentes líneas de ataque, ¿vale? Igual hay dos equipos atacándote a la vez, por lo tanto no están ejecutando las mismas técnicas y están utilizando los mismos métodos, y las líneas temporales también son diferentes. Por lo tanto, si me están atacando por un lado y me están atacando por otro, yo puedo saberlo. Y luego aquí, como no hubo una parte de ejecución del objetivo, vamos a decirlo así, pues bueno, aquí se muestran algunas de las opciones que sí podrían haber hecho la gente que desarrolló Grey Energy para poder impactar en el propio proceso, ¿vale? Aquí lo que tenía era una página, es Energy Run, que te permite pues bueno, obtener información sobre cómo interactúa todo. Vale, aquí tengo creado. Y aquí, como podéis ver, pues bueno, una persona puede utilizar y levantar de forma rápida una máquina en Windows y poder, pues en este caso, había un documento malicioso, incorporarlo a la herramienta, abrirlo sin ningún tipo de problema, puede ser como Cuco Sandbox, al final es una sandbox que te permite obtener bastante información, ¿no? Y a través del tiempo, pues bueno, estás viendo todo lo que está interactuando y lo que está pasando, que está habilitando, deshabilitando macros, etcétera, 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 ¿vale? Hasta llegar a la infección. Luego también te permite obtener las PKs, poder mirar a qué DNS se está haciendo las peticiones, si esas DNS están catalogadas como maliciosas o no, etcétera, 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 ¿vale? Aquí puedes sacar indicadores de compromiso, aunque bueno, obviamente ya los está utilizando la propia herramienta, la parte de procesos que están en ejecución y una parte bastante interesante que han incorporado, que es la parte de tácticas y técnicas, ¿vale? Aquí podéis ver basado en Mitre. ¿Vale? Bueno, al final toda la representación que visteis antes también utiliza esas tácticas y técnicas, porque la coherencia dice que, bueno, si ya lo ha hecho alguien, vamos a utilizarlo y nosotros solo vamos a crear en el caso de que no existan, ¿vale? Intentaré subir lo antes posible a GitHub todas las técnicas detectadas que no existen actualmente, ¿vale? Porque se está mirando bastante la parte de Mitre para que no haya ningún tipo de problema, aunque la parte de Mitre sí está más orientada a tecnologías de la información que a TO, pero sí es verdad que están ahora mismo trabajando en este tema, ¿no? Y por otro lado, os dejo aquí, vale, os dejo enlaces que me parecieron bastante interesantes, bueno, tanto de proyectos de gente. El primer enlace es de un proyecto que salió antes de ayer, ¿vale? Que describe cómo detectar tácticas y técnicas, pero a nivel de TI. Muestra ejemplos, tiene capturas, etcétera, etcétera. Y luego otros enlaces que son de interés pues a nivel industrial, ¿no? El enlace de Kaspersky
muestra un poco cómo está enfocando la gente de la matriz de Mitre la parte industrial. También por aquí hay más modelados de la presentación de Alexander por ahí abajo. Y bueno, tenéis bastantes enlaces de interés que os pueden ser provechosos, ¿no? Y bueno, la demo que tenía era lo que os acabo de enseñar, que bueno, lo podéis ver vosotros. También he incluido el enlace para que podáis cacharrear. Está subido el binario y la gente, pues bueno, sube bastantes cosas. Y la plataforma, yo creo, si no la conocíais, es bastante potente. Y bueno, sin más, muchas gracias y espero que me entendieseis casi todo. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, no entiende algo o ve cosas raras, igual me expliqué yo mal. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu presentación. Y te quería preguntar si has visto algún indicador de compromiso especial en el malware que está enfocado a redes eléctricas, a industria, etcétera, que difiera o que sea curioso respecto al malware que se ve comúnmente en estos días. Vale, sí, te refieres a indicador de compromiso, pues igual algún string raro, alguna cosa. Eso, Sí. En ese aspecto sí, pero básicamente porque ese malware es concreto, entonces igual tienes un indicador que te está buscando un string asociado a una DLL industrial, ¿vale? O estás detectando algún tipo de comunicación utilizando protocolos industriales. Pero por lo demás, por ejemplo, temas de DNS, peticiones de DNS y todo, sí, sigue siendo igual del estilo de tecnologías de la información, sí. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. No sé si hay alguna pregunta más, algún valiente. No, pues bueno, por mi parte, nada, muchas gracias por todo.